¡Ani wa omae da! Ah, bueno. Otra vez me pillaron leyendo manga. Sí, bueno, como la primera vez en realidad, ¿cierto? Esto me dio unos cuantos flashbacks de aquella primera oportunidad en la cual subí mi primer video, el cual obviamente lo subí con una calidad terrible y hablando de básicamente de todo un poco. En el video de hoy, sin embargo, lo que vamos a hacer es hablar de un tema muy en particular, el cual trata de cómo se lee en el japonés. Y créanme, es un tema que da para mucho. Ohayos, gente de internet, yo soy Fideo Mamoru y hoy día, como les había adelantado hace un segundo, vamos a hablar de cómo se lee en el japonés. La verdad es que considero que este tema, el de cómo se lee en japonés, es un tema poco tratado en la comunidad hispana en general, lo cual me llama a preguntarme el por qué. Porque en realidad, ¿qué es lo que uno primero debería preocuparse cuando estudia un nuevo idioma? Pues yo creo que principalmente cómo se escribe y cómo se lee. Pero, ¿por qué esto es tan distinto en Japón y de qué maneras es distinto? Pues bueno, inicialmente, partamos buscando el manga que les mostré hace un segundo, el cual es de el Detective Conan, uno de mis mangas favoritos, que se llama Metante Conan en japonés, que significa exactamente lo mismo, Detective Conan. Ahora bien, partiendo con la explicación, les acabo de mostrar este manga, ¿cierto? El manga de Metante Conan, Detective Conan. Este manga es muy especial, ya que, aunque ustedes tal vez no lo noten, está occidentalizado, ya que, como lo pueden ver, el empastado está en formato occidental. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que, por si no lo sabían, los mangas, los cómics japoneses, se leen de derecha a izquierda, y esto se cumple en el 100% de los casos. Un cómic japonés se lee de derecha a izquierda. De hecho, los paneles, es decir, la manera en la que se lee una página de manga japonés, se hace siempre desde arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, siempre en ese sentido, lo cual contrasta un poco con el sentido de los cómics occidentales, ya que se leen en el sentido contrario, es decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Un ejemplo de un manga con un formato japonés sería este. Como lo pueden apreciar, o tal vez aún no se dan cuenta, el empastado está al revés. Lo que sería la contraportada es la portada de este manga, que de hecho se llama Desaparecidos. No me acuerdo muy bien del nombre en japonés, creo que era algo así como Bokuga Nai de Gain Machi, una cosa así, no sé, no me acuerdo muy bien. Este manga está con el empastado, como les digo, al revés, y se lee de derecha a izquierda. Todo, digamos, las páginas, uno las tiene que pasar de izquierda a derecha y leer de derecha a izquierda, en este sentido. En Japón básicamente existen dos formatos de escritura y de lectura. Uno es el oriental, el cual como ya les dije va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y está el occidental, que como ya lo conocemos es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Formato oriental. Antes de meternos de lleno en el tema, les quiero dar un poco de contexto, y es que ocurre de que la escritura, el sistema de escritura en Japón, empezó a introducirse de parte de China por ahí del 400 a.C. Por lo tanto, ellos, los chinos, les introdujeron los caracteres a los japoneses, les dieron un sistema de escritura. Es por este motivo que es tan usual confundir el chino con el japonés, esto no es coincidencia, y es que ocurre de que justamente los caracteres, algunos en particular, son idénticos y otros son modificaciones. Y de hecho les puedo asegurar de que los caracteres japoneses, los kanjis, son en general más difíciles que los chinos, ya que les fueron añadiendo y quitando palitos, pero en general les añadieron más, por lo tanto tienen más trazos y son más difíciles de escribir y obviamente de recordar. Asimismo, y como les había mencionado, en el 400 a.C. aproximadamente se introdujo la escritura en Japón. Sin embargo, no fue hasta el 700 aproximadamente que empezó a escribirse de manera regular, se popularizó la escritura. Justamente alrededor de 700 se escribió el libro más importante de Japón, un libro fundacional, me refiero al Kojiki. El Kojiki es uno de los libros más importantes por un motivo, y es que ocurre que es el libro que reúne todas las fábulas y leyendas de la fundación de Japón, de cómo supuestamente comenzó el Japón que conocemos hoy en día. De todas maneras, no nos importa tanto el contenido, lo que importa es cómo estaba escrito, y el formato en el que estaba escrito era justamente de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. De todas maneras, no se dejen engañar por algunas imágenes que vi por ahí en internet. Si bien el Kojiki se ve en un empastado de tipo occidental, es decir, un libro, lo más probable es que fue escrito en pergaminos, como solía ser en aquel tiempo. Tengo que hacer la aclaración de que muy probablemente, debido a la antigüedad de este documento, es probable de que no se encontrara en un tipo de pergamino, sino que también en algún elemento como lo podría ser la madera. Ese también es un tipo de escenario posible. Los pergaminos orientales son justamente la puerta de entrada que tenemos para entender el por qué se escribía de esa manera. Y es que ocurre de que, claro, si uno escribiera una frase en un sistema oriental, es decir, simplemente escribiendo la palabra de aquí hasta allá, si lo hacemos en un pergamino nos quedaría una frase larguísima, ¿cierto? Pero si lo hacemos de arriba hacia abajo y, bueno, de derecha a izquierda, nos queda que el texto es totalmente uniforme y se puede leer. Así también, el último ejemplo que les voy a dar de escritura antigua proviene de la era Meiji aproximadamente. Me refiero a la poesía haiku.
La poesía haiku se escribía tal y como en aquella época, es decir, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, dejando 3 frases que eran de 7, 5 y 7 sílabas, respectivamente. Sin entrar en muchos detalles, la poesía haiku se centra principalmente en la descripción de la naturaleza y de los cambios de estaciones, por lo tanto se restringe en ese tipo de literatura, básicamente. Como deben saber, los japoneses son mucho de mantener las estructuras y las tradiciones, por lo tanto el haiku que se escribía en las épocas pasadas, en la era Meiji, es básicamente el mismo haiku que se escribe hoy en día. La temática sigue siendo la misma, la naturaleza y los cambios de estaciones. Dejando todo ese bagaje histórico de cómo se escribía en Japón en la antigüedad, vamos a dar unos cuantos saltos en el tiempo y vamos a ver cómo es que se escribe hoy en Japón. El formato de hoy en día no dista mucho del de aquel entonces. De hecho, tenemos muchísimos ejemplos en novelas ligeras. Las novelas ligeras son básicamente el punto de entrada a un montón de literatura con el formato tradicional, es decir, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Las novelas ligeras japonesas mantienen el formato tradicional oriental, sin embargo tienen pequeñas diferencias, y es que ocurre de que en el formato tradicional no hay espaciados, es decir, todo es un texto continuo, no es como que uno pueda decir primer párrafo, segundo párrafo, eso no existe. Sin embargo, en las novelas ligeras japonesas de hoy en día sí que hay ciertos espaciados, por lo tanto podemos entender que uno es el párrafo 1, el 2 y el 3. Sin embargo, sigue siendo la misma lectura y la misma escritura, es decir, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Formato occidental. Ya pasando página respecto al formato oriental, ahora entraremos en el formato occidental. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo es que realmente existe este formato en Japón si el formato oriental es el original? Pues bueno, la respuesta es muy sencilla, y es que ocurre de que ya sea por traducir un libro occidental o por hacer un libro de texto para explicar japonés, ocurre que el texto se aplica de izquierda a derecha, es decir, en el formato tradicional occidental, para que de esta manera sea mucho más intuitivo leerlo para alguien que no sea japonés. Este formato, sin embargo, no cambia la lectura ni nada, simplemente cambia la disposición de los caracteres. Los caracteres que en un minuto estaban de arriba hacia abajo, ahora están de un lado hacia otro. Es así de sencillo. De hecho, este formato, el formato occidental, es el que veremos más comúnmente en avisos en la calle o en los restaurantes, ya que obviamente los japoneses son conscientes de que tienen que adaptarse al mundo exterior. Por lo tanto, para un occidental que llegue y vea las letras de arriba hacia abajo, no va a entender mucho, ¿cierto? Asimismo, no solamente por lo práctico que resulta leer las cosas en un formato en el cual uno esté más acostumbrado, uno como occidental, también ocurre de que van colocando los caracteres, es decir, el escrito en japonés, y arriba colocan lo que es en inglés, o generalmente inglés o español. Por lo tanto, hace todo el sentido del mundo de que guarden la misma disposición. Y es que de hecho sería bastante extraño ver en la calle una leyenda en japonés escrita de arriba hacia abajo y al lado una descripción en inglés que esté de izquierda a derecha. Se vería totalmente extraño, no calza. Es por este motivo que de cierta manera el formato occidental de escritura es adaptado en el japonés. Esto resulta bastante paradójico, ya que los libros de texto que son en japonés generalmente están escritos en formato occidental para que justamente los extranjeros podamos entenderlo mejor. Pero ¿no encuentran que sería rarísimo esto si fuese al revés? Imagínense un libro de texto de español explicado, en español obviamente, pero con la disposición oriental. Se vería extrañísimo, realmente yo no me lo imagino por lo menos. Por este y por muchos otros motivos probablemente, el formato oriental y el occidental coexisten en Japón, cuestión que realmente no deja de ser fascinante, ¿no creen? Como punto final y para dar cierre a todo esto, quiero explicarles de que, si bien tenemos dos formatos de escritura, el oriental y el occidental, no es correcto escribir un kanji, es decir, un carácter japonés, en cualquier formato o de cualquier manera. Depende del contexto, por supuesto. De hecho, si quieres ser totalmente formal, te sugiero que escribas en el formato más tradicional posible, es decir, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Y si llega a ser el caso de que quieres hacerte un tatuaje en japonés en tu cuerpo, por favor, cuida que este sea hecho de manera correcta. No es lo mismo hacerlo de arriba hacia abajo en el formato oriental que hacerlo de izquierda a derecha en el formato occidental. No es lo mismo, queda feísimo en el formato occidental. Ejemplos de esto hay muchos, y la verdad es de que no solamente porque se vea feo, sino que porque simplemente está incorrecto. No es correcto escribirlo de esa manera. Simplemente no lo hagan, evítenlo. Tanto como para escribir algo en tu cuerpo, como para hacer un documento formal, como para escribir caligrafía en japonés, que se dice shodo, para hacer el shodo, siempre, pero siempre, hay que ocupar el formato de arriba hacia abajo. Es el formato más formal. Con eso se va a ver estupendo. Y bueno, con esto finalizamos el video. Realmente creo que no se me queda nada en el tintero para explicarles. Esto resume, en términos muy sencillos, cómo es que se escribe en japonés, y espero que les haya sido de utilidad. También quiero pedirles que si la información que les acabo de mostrar les pareció interesante, entretenida o divertida, consideren el dejar su poderoso Oraiku.
Y así también no se olviden de ocupar la caja de comentarios para decirme cualquier duda o pregunta que tengan respecto a este tema o cualquier otro relacionado a Japón. Y si consideran que este video fue lo suficientemente bueno, no duden en compartirlo con alguien que crean que le pueda interesar. Eso me ayudaría muchísimo. Y si quieren saber un poco más de mí, por supuesto que me pueden seguir en mis redes sociales, que de momento son TikTok e Instagram. En TikTok publico algo así como curiosidades más pequeñas y compactas respecto al japonés, cuestiones que no he mostrado en YouTube, y en Instagram publico cosas de mi vida cotidiana. Si es que les interesa, ahí lo tienen. Sin más que añadir y esperando que sigan ahí al otro lado de la pantalla, me despido. Nos vemos. Mata kondo ne.